Estamos conectados con Nicolás Cereijo, analista político. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto como siempre, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, viejo, muchísimas gracias. Vos sabés que estábamos hablando recién de lo que Sí. representan las elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires y decíamos que seguramente se van a nacionalizar y seguramente hablaremos de cuestiones nacionales o escucharemos hablar de cuestiones nacionales cuando estemos a punto de votar un legislador local, ¿no? Eso no deja de ser Sí. raro, no deja de ser complejo, por lo menos me parece a mí que la mirada del porteño eh, que siempre es más abarcativa, me parece que está necesitando un poco de una mirada local. Hay cosas por hacer en la ciudad y hay mucha oferta en la ciudad, así que veremos cómo se resuelve esta cuestión. Pero digo, ¿cómo lo estás analizando? Porque ya se empezó, hemos escuchado a Dorni hablando de lo que representa la libertad de avanza a nivel nacional y seguramente dejaremos de escuchar propuestas para el porteño en sí. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, el territorio porteño marca un escenario de fragmentación política, Ujú. te diría, bastante inusual. Sí. Cuando me refiero a fragmentación política, hablo por la cantidad de oferta electoral que tiene el electorado y también mucha oferta en determinados espacios, ¿no? Ujú. Cuando uno ve, por ejemplo, no sé, el espacio no peronista en general, que suele ser más fuerte bueno, justamente en tierras porteñas, uno ve que tiene mínimo 5 candidatos, 5 listas posibles para votar, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero tenés Ujú. desde el radicalismo, coalición cívica, la opción del PRO más a la centro derecha, un poquito más a la derecha todavía lo que representa Dorni, la experiencia también, las listas liberales, que está planteando Marra. Quiero decir, ahí hay aglomerado un conjunto Ujú. de opciones electorales que es inédita y más en este campo, ¿no? Y por otro lado, ve que en el lado del peronismo, que es históricamente quien más le costó, digamos, la ciudad, va con 2 listas, si bien se puede decir que el peronismo mayoritariamente va de la mano de Santoro, pero que también quiere despegarse de la figura de Cristina Kirchner, porque sabe además que discursivamente no es una figura que le vaya a sumar más votos en tierras Ujú. porteñas. Ujú. eh, el peronismo tiene una posibilidad de, con su tradicional 20 y pico de por ciento que suele sacar en las elecciones, quien no te dice hasta poder ganar la elección. Me parece Ujú. que esa fragmentación es quizá la novedad Es verdad. más interesante. Después, lo que es llamativo nuevamente es esta, si se quiere, novela entre el PRO y la Libertad Avanza, porque es muy muy particular. Ya, yo la otra vez leía un artículo que lo recomiendo muchísimo de María Victoria Murillo, que es una politóloga muy recomendable, que escribió para los suplemento de Ideas de la Nación. Ujú. Justamente le preguntaban por este escenario, y ya decía 2 características muy importantes. En primer lugar, por el lado del espacio que es no peronista, justamente lo que terminó siendo el fenómeno Milei y o sea, la licuación, ¿sabes? De lo que es la Ujú. elección para el electorado de centro derecha. Y por el lado del peronismo marcaba eso, que faltan propuestas, o sea, es constantemente listas electorales, pero necesita una renovación. Estamos en un momento de renovación en general para la política. Sí, Fíjate que es notoria la cantidad de figuras outsiders que se fueron presentando. exacto. Digo, vamos a decir lo de Lombardi, pero digo, tenés, me parece ya hasta picardía hasta de mala fe que hizo el diputado Santoro, Yamil Santoro, de poner Sí. a su hermano para confundir, Eso, esas eso, cuestiones eso, también no eso van. es increíble, eso es realmente increíble, pero bueno, veremos cómo se Es resuelve. increíble porque uno tiende a ver, o sea, es un recurso que realmente no confunde más, Ujú. y lo llamativo además es que viene también de lugares que históricamente, o se supone que vienen de un republicanismo, que queda a las claras que no lo son, que cuando si otro lo hacía esto se mostraban Sí, era la casta. indignados, que cómo puede ser, que Ujú. y de repente es una movida que además yo creo que es muy terrible lo del nombre, pero lo del logo, de poner el mismo logo, que También. obviamente el tribunal después
justicia lo sacó, me parece terrible. Entonces digo, una oferta electoral extremadamente fragmentada, llamativamente fragmentada, es la noticia 1, y me parece que la 2 es el vínculo del PRO que te decía, ahora, bueno, Macri salió muy duro contra Karina Milei, porque, pero las relaciones, es raro porque el PRO es como que quiere pero no quiere, o sea, quiere estar pero quiere mantener la identidad, y obviamente la Libertad Avanza ve que puede avanzar sin el PRO, digamos, ¿no? Hasta el momento, salvo, o sea, no hubo unión, se cree que únicamente podría llegar a haber en la provincia de Buenos Aires. En todos los escenarios donde hubo cierre de listas, las provincias, en ningún caso fueron juntas, y es más, en la provincia de Chaco fue con el radicalismo, la Libertad Avanza. Sí. Entonces, eso también digo para... Nicolás, para eso, ¿no? en el medio de esto, y en el medio de esta enorme oferta que, como vos decís, tal vez es parte de lo novedoso aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay dos astillas, por decirlo así, de más o menos el mismo palo, que tienen que ver con el apellido, con Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, y Ramiro Marra. ¿Cómo van a jugar ellos dos? Porque digo, son astillas de un mismo palo que, bueno, claramente Horacio Rodríguez Larreta ya está desprendido del PRO, claramente, sabemos que Cambiemos dejó de existir hace mucho, pero digo, el electorado también tiene una oferta donde Ramiro Marra y Horacio Rodríguez Larreta pueden lastimar a los demás contendientes. ¿Vos cómo ves eso? Porque de Larreta pareciera que podría lastimar a la centro-derecha, pero también podría sacarle votos a los partidos más progresistas. Sí, Larreta, ¿no? Además tiene una postura completamente centrista. Diría que lejos de ser centro-derecha. Y tal vez tiene la ventaja, vos me dirás si lo ves así, de ser el más porteñista de todos, o ser por lo menos tener detrás una gestión que, buena o mala, a favor o en contra, bueno, tuvo una gestión así, bien puramente de la ciudad, digo. ¿Cómo crees que va a jugar Larreta y Ramiro Marra en este sentido? Bueno, está muy interesante la pregunta. Obviamente son todas especulaciones dentro del marco del análisis, ¿no? Lo que podría uno ver son algunas cuestiones que voy marcando en primer lugar. Está claro que Larreta y su fuerza, que es el MAD, están aspirando en el electorado y a una posición de centro clarísimo, con fuertes críticas a la gestión actual. Se manifiestan los dos opositores. Esto tiene como interesante de la posibilidad de tener un voto que aprobó su gestión, digamos, también están las claras que uno en la gestión de Larreta, más allá de que le gustara o no, veía más obra pública que ahora, o sea, en general, y eso se reconoce todo. Ahí vas a tener un votante que aspira a votar a la gestión y un votante más ideologizado. El tema es que también es cierto que tiene un nombre muy cercano a Macri y al PRO, entonces vos vas a tener también un electorado más, si se quiere, progresista, que todavía lo puede llegar a estar vinculando en ese intento que va a ser Larreta de despegarse de todo lo que sea el PRO, pero obviamente tiene voto ahí y es más difícil quizá que acaparar ese voto. Entonces ahí es donde veo la dificultad del crecimiento que pueda tener él. Y digamos, no es un candidato, no, vos decís, es un candidato porteñista que se mostró caminando, sí, pero digamos no deja de ser él y toda la lista, mayormente su lista, formó parte del PRO, con lo cual tampoco eso. Entonces vos ahí tenés un electorado quizá más progresista, de centro izquierda, que quizá elija en ese caso otra opción de centro que pueda ser o el radicalismo, la coalición cívica, etcétera. Digo, se me ocurre desde ese lugar. En el caso de Marra, ya más corrido a la derecha, en un discurso que diría que es hasta el discurso de Marra es mucho más auténticamente libertario que el propio candidato libertario, porque digo, con algunas de sus apariciones mediáticas, esta cosa del show que genera. Ayer veía, por ejemplo, que subía un posteo donde veía una persona en situación de calle y esto conmigo no va a pasar más, digo, como si, no sé, años siglos de desigualdad, esa idea, ¿no?, de la utopía de generar esta cosa de las soluciones rápidas y que no tienen, encima siendo legislador, ¿no? Que tampoco tenés en manos ninguna decisión tan única, ¿no? Tal cual. Entonces lo que digo es que ahí me parece que sí va a dividir el voto libertario. Me parece que igual Adorni es una figura que, digo, debería, esto es cierto también desde el punto de vista legal, debería renunciar a su puesto, digamos, si se apela a la institucionalidad, pero bueno, creo yo que sin duda va
hacer que mayor retenga el voto de Milei en Capital. Eso me parece que va a ser. Si quizá que Ramiro Marra vaya a todavía su influencia en redes y todo tenga también un cierta atención al voto joven, pero del voto joven, que venía hombres y jóvenes hasta 25 años que venían apoyando centralmente a Milei, los últimos estudios han reflejado que ha bajado ese personaje, ese porcentaje de apoyo. O sea, ya no es el mismo apoyo, el 70% que llegaba en la mayoría de los estudios en esta franja etaria, ha bajado. Entonces, ahí también tiene un poco de ruido la Libertad Avanza, y me parece que ahí eso a Marra no le conviene tanto, porque Marra tenía más llegada al público más juvenil. Así que yo diría que por el lado de Marra me parece que va a dividir un poco con el voto libertario, e insisto, en este escenario donde todos dividen, todos le sacan un poco a cada uno, digamos, ¿no? Bueno, tanto es así que vamos a afrontar una elección casi de quintos, ¿no? O de cuartos, qué sé yo, no sé cuántos serán en total, pero digo, eso hace que inclusive crezcan, como vos decías, ¿no? Crezca la posibilidad de ganar del peronismo, digo, ante esta división, ¿no? Lo cual en la ciudad de Buenos Aires siempre le costó mucho. Tal cual, porque si vos te pones a pensar, el núcleo del peronista tiene un voto constituido de que puede oscilar del 20 al 25%, pero lo tiene esa base. Sí. Y vos estás viendo que en las encuestas que se van conociendo, y además en la intención de voto, y con esta fragmentación, ninguna fuerza supera el 30%, por lo cual los escenarios suben fuertemente. Además, cuando vos tenés que en general todos los espacios no peronistas son muy críticos del PRO, porque vos fíjate que es muy crítico la Reta, es muy crítico el propio La Libertad Avanza, digo, le ha votado absolutamente todo en contra en la legislatura porteña, es muy crítico el radicalismo de Lustó. O sea, no tenés tampoco y la coalición cívica también se abrió, y digo, ¿qué les quiero decir con esto? Que ese electorado no peronista es muy crítico de la gestión de Macri, y de la gestión de Jorge Macri, hablo, ¿no? Por lo cual ahí, por eso digo que, y además el PRO acá se está jugando mucho, porque simbólicamente, si llega a perder la elección, más allá de que no le afectaría tanto en la cantidad de legisladores, tiene un peso muy grande. Es un peso simbólico, ¿no? Es un peso simbólico. Un peso simbólico, ahí estás sellando prácticamente tu defunción. Entonces lo que digo es, observo esa cuestión, observo que un PRO está en condiciones debilitadas. Me parece que también fue un poco consecuencia de su juego ambiguo. Digo, el problema es que fue siempre coherente en estas cuestiones. Fíjate que a nivel nacional le apoyó absolutamente, y le sigue apoyando todo al gobierno, pero después no es que ve la misma reciprocidad en algunas cuestiones, entre otras cosas porque ve que se le fue el electorado, ¿no? Entonces, como se le fue el electorado, le cuesta retenerlo, y por retenerlo hace cuestiones, estos malabares de que de repente un día critico y al otro día digo que no, que en realidad está bien, pero... Y en ese sentido se muestra mucho más coherente La Libertad Avanza. Y cierro con términos comparativos a nivel mundial. Si vos, por ejemplo, ves la experiencia que puede ser, no sé, el Partido Popular Español, por ejemplo, que es quizá la experiencia más parecida a lo que tenés acá con el PRO. En España, no es que el PP quedó sumiso, por ejemplo, a Vox, ¿sí? Sino que mantuvo su identidad, y obviamente en algunas cuestiones votan en conjunto, pero manteniendo su identidad. Y eso es lo que acá no se vio, digamos, se vio como que está todo diluido, ¿no? Y eso el PRO le está pagando caso. Es verdad. ¿Y cómo ves la figura en el medio de todo esto de Mauricio Macri, ¿no? Tratando de sostener inclusive al PRO en su lugar de origen, y al mismo tiempo parecería que no va a ser candidato a senador este año, tal vez para no meterse en una pelea que lo deje complicado para el 2027 o para una eventual alianza o para lo que sea. Digo, ¿cómo ves a Macri? Porque también tiene que cuidar esto que es hijo de él, digo, y como vos bien decías, puede salir muy herido el PRO. ¿Cómo lo ves a Macri en este sentido? Justamente, Macri, el inconveniente que está teniendo es que tiene este dilema de la identidad. Macri es muy consciente de que gran parte de su electorado ha sido seducido por la opción
libertaria, cuesta retener, retiene, digamos, absolutamente en las encuestas a nivel nacional el PRO, en el mejor de los casos, llega al 10% de intención de voto, con lo cual es una figura alicaída. En su intento por retener, busca este mix de identidad con apoyo. Y el tema es que es constantemente una línea porosa, porque si vos estás manteniendo tu identidad, pero apoyás en cuestiones, y es como que el electorado te ve más, salvo un electorado más duro, que pueda tener más un apego hacia su figura, que no es hoy en día, no es lo mismo que si uno lo compara con Cristina, no es lo mismo, en ese sentido Cristina tiene un apego mayor, entonces se le complica mucho, y digamos, Durán Barba la trae en una nota en Perfil, me pareció muy interesante que él dijo algo así como, el problema de Milei es que, de Macri, es que si Milei gana, él no saca nada, es más, queda como un dato, como una anécdota, y si pierdes, prácticamente, si pierde Milei, pierde Macri también, o sea, claro. Macri está en un lugar donde ya perdió su autonomía. Exacto, y el tema de la identidad es importante. Gobierno, y sí, porque pensá que además cuando fue el gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, etcétera, el PRO hizo un poco así con el radicalismo en cuanto a que le dio ciertos lugares de gobierno, pero manejó siempre el gobierno, las relaciones, claro. La decisión importante del PRO. Hoy en día también se ve reflejado Macri en esa experiencia y él ve que está quedando mejor. Entonces le está pidiendo un poco, por favor, al final de que no. Sí, vos sabés que leí hace poco eso, ¿no? Y que le tenga piedad. Es verdad, es verdad. Macri está sufriendo aquello que hizo sufrir al radicalismo en su momento y hoy está tomando aquella medicina, ¿no? El dejar a un costado de los radicales, hoy pareciera que él está siendo dejado de lado por La Libertad Avanza. Leía eso como algo paradójico también, ¿no? Es que si vos mirás los informes, Raúl, vos mirás los informes en general de las consultoras, o sea, La Libertad Avanza claramente fue constituyéndose un núcleo de electorado, que es muy difícil que vuelva a ir a manos de Macri, entre otras cosas, porque también asocia ciertas experiencias de gestión de gobierno económicas que no fueron nada buenas. El último tramo del gobierno de Macri económicamente fue muy malo, y eso el gobierno lo actual de bajar la inflación, bueno, bien ahora hay de vuelta aumentos, pero quiero decir, en general se controló eso. Entonces ya de por sí ahí perdiste también a un electorado que se enojó porque te dio la oportunidad y bueno, siente que no se le cumplió con la expectativa. Entonces ahí tenés un gran inconveniente. ¿A quién vas a ir a buscar? O sea, se le fugó, muy difícil que vuelva. Puede volver una parte que pueda estar más indignado con las formas de Milei, etcétera, pero en la práctica es menor, porque en el escenario de la opinión pública, mientras que el contrincante más importante sea el kirchnerismo, y más, no tanto en una elección legislativa, sino luego en una ejecutiva, cuando vos tengas que elegir, como diría Lince en este juego de suma cero, y la persona que no quiere quedar en kirchnerismo no lo vota a Macri, lo vota a Milei. Entonces ahí tenés un inconveniente o a alguien de Milei. ¿No? Entonces me parece que fue erróneo esto de apoyar tácitamente creyendo que, bueno, iba a pasar. Me parece que se están dando cuenta de que el inconveniente justamente es que se perdió ese electorado, entonces medio que se va con una balsa, ¿no? Estás yendo, viniendo, de repente viene una ola y quedás expuesto. Es una situación extremadamente difícil el PRO, realmente. Así es. Te agradezco y te hago la última, porque bueno, hablamos un poco de la oposición, hablamos un poco del macrismo, y me quiero meter en lo que es el oficialismo, en el gobierno, ¿no? Digo, en algún punto, ¿cómo crees que pueden jugar? Bueno, seguramente esto jugará más si se nacionaliza lo que es la ciudad, pero en el ámbito de la elección en general, de lo que viene en el año de elecciones, ¿no? ¿Cómo crees que jugará, bueno, el caso Libra, lo que ha pasado con Caputo en su momento, esa valija que estaba dando vueltas, la violencia verbal? En algún punto también sabemos que persisten algunos problemas como la caída del salario, que eso, bueno, la gente también lo empieza a sentir. Eso nos afecta a todos, ¿no? Hay atisbos de temores a ciertos problemas con el empleo.
Hay claramente una baja del consumo, pero también hay algunos números que al gobierno claramente lo favorece. ¿Vos cómo vislumbrás este 2025, más allá de las elecciones en la ciudad, que son las primeras que se vienen, pero desde el punto de vista del Bueno, gobierno, ¿no? mira, sin duda este 2025 empezó bastante peor Distinto, ¿no? para el Al gobierno de lo 24. que se esperado. Sí, sí. Creo por eso, pero en comparación al 2024, donde había Claro. terminado el año relativamente hasta con paz social, no Ujú. se hablaba de un diciembre, ¿no? Tranquilo, Es etcétera, verdad. o sea, en general había terminado con mejor imagen, el 2025 no. Y el 2025, absolutamente todas las consultoras le dan una caída, digamos, estima una caída promedio de imagen de 5 a 6% en un territorio donde, mira, la otra vez leí al respecto que creo que puede ayudarnos en la reflexión. Facundo Nexanti, que es el titular de la Opina Argentina, Ujú. él decía que lo que lo que él veía es que para la opinión pública y para muchos electorados ya no es la novedad Milei. Y esto no es un dato menor. No, O claro. sea, no es la novedad. Y cuando no es la novedad, ya estás desde otro lugar Se juzga distinto, sí, parado. sí, sí. Digo, ya no puedes estar, claro, no puedes estar echándole de que siempre pasa, por lo general cuando arrancan los segundos años de gobierno. Ujú. No puedes estar echándole toda la culpa al gobierno anterior, la gente te empieza a decir, bueno, todo bien antes, pero ahora estuviste vos. Ujú. Digo, la gente no empieza a ver que hay problemas estructurales que pueden durar más de años. O sea, vos estuviste en el último año. O sea, bueno, basta de echarle la culpa a los, ¿no? Entonces, lo que no sea la novedad me parece que es interesante, porque para muchos empiezan a decir, bueno, vos también sos responsable de esto. Entonces el nivel de expectativa que tenía alto el gobierno de mejora comienza a bajar, porque gente empieza a decir, che, pero no estamos mejorando, o sea, los salarios no crecen, Ujú. hay mayor desigualdad, hay dificultades para conseguir nuevos trabajos. Entonces ahí yo te diría que es un llamado de atención. Después, el tema de lo que fue la presunta estafa de la criptomoneda Ujú. afectó a la imagen, sin duda, y me parece que lo que está más afectando es el tema económico, porque Claro. empieza de vuelta a haber rebrotes inflacionarios, empieza a haber de vuelta la incertidumbre de qué va a pasar con el dólar, Ujú. ¿sí? Que uno dice que va a devaluar, que no, que esto, que el otro, que el presidente se enoja, pero que lo que termina pasando es que si el dólar devalúa y todo lo que se está haciendo para que eso no pase, que en el corto plazo te puede permitir ganar una elección, pero en el largo plazo destruís generaciones, ¿no? Con Sí, sí, tanto claro. endeudamiento que hay. Entonces me parece que empiezan variables que el gobierno venía manejando sostenidamente, empiezan a entrar un poco en discusión. Ujú. El orden macroeconómico es uno de ellos, y el tema de que ya no es novedad, Milei ya no es la casta, que allá no toman vos contra la casta. Sí. Bueno, ya estás mostrando que no solo que formás parte de la casta, sino que llamaste a mucha casta para hacer un gobierno, digo, Ujú. que si Ujú. no lo puedo ganar además. Entonces, ahí empieza, me parece que eso tiene que ver también, explica por qué hay cierto voto joven que se le empieza a ir o a cuestionar más. Y me parece que además es un gobierno que, si vos te fijas, no tiene un gobierno que está en el territorio, en la calle, un gobierno que prácticamente se la pasa más en redes sociales que el propio Sí. presidente, ¿no? Ujú. Empieza a discutir, a chicanear, no sé, me parece que para un presidente, para una investidura presidencial, sea este o quien sea, me parece algo llamativo, pero Ujú. bueno, pero digo, eso también hay cierta lejanía con el territorio, y eso puede ser costoso también en el largo plazo, porque digo que si vas a la gente no hayas visitado algunas provincias, ya llevas un año de gestión, Sí, sí. y bueno, la gente también ve esa cosa de, porque acá no, de repente tenés 9 viajes a Estados Unidos y ningún viaje, no sé, a Sí. provincias Sí, tal cual. argentinas, Tal ¿no? cual. Entonces eso también me parece que puede llegar a jugar cuando me parece que el gobierno se confía de algunas cuestiones, hoy en día no tiene el mismo sostén y empieza a mostrar caída. Todavía es una caída que le puede hacer perder una elección, creo que no, No. pero sí que en el mediano plazo le puede llegar a erosionar Ujú. bastante. En todo caso, ¿Sí? Nicolás, el año político va a ser interesante y ahí te tendremos agendado para que nos ayudes a entender un poquito todo esto. Dale. Como siempre, un placer. Sí, sí, Igualmente, a viejo. disposición. Te agradezco muchísimo que Bueno, tengas un buen día. Gracias, ¿eh? igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Era Nicolás Cereijo, analista político, docente también, con su mirada respecto de lo que pueda suceder aquí en las elecciones
en la Ciudad de Buenos Aires, pero también una mirada más abarcativa del año de elecciones aquí en la República Argentina.